Los próximos minutos nos ocupamos de cuestiones antropológicas. Hoy, concretamente, les proponemos reflexionar sobre antropología médica y multiculturalismo, para lo que contamos con una invitada muy especial, la antropóloga Lucy Cohen, de la Universidad Católica de Washington. Lucy Cohen, nacida en el seno de una familia multicultural en San José de Costa Rica, ha llevado a cabo investigaciones etnográficas y etnohistóricas en Colombia, Estados Unidos, Macao, Portugal y España. Pionera en estudios latinos y en antropología médica en Estados Unidos, fue miembro fundadora y presidenta de la Sociedad de Antropología Médica. Su trayectoria antropológica, investigadora y docente refleja su interés por la diversidad cultural y la salud, y además su compromiso con las comunidades latinas de Washington, desempeñando un papel activo en la planificación comunitaria y en las políticas públicas. Como antropóloga, trabajó en la evaluación de centros de salud mental. Fue también cofundadora de Walking Medical Clinic, para atender las necesidades de las primeras generaciones de inmigrantes latinoamericanos que comenzaban a asentarse en Washington, entre otras muchas actividades y responsabilidades con la diversidad cultural de esta ciudad. Sus investigaciones se han centrado en la antropología médica y en el multiculturalismo, que se ha basado en trabajos de campo etnográficos con inmigrantes latinoamericanos y salud mental o etnohistóricos sobre poblaciones de origen chino en el sur de Estados Unidos. Ha publicado también numerosos libros y ha recibido distintos reconocimientos y premios académicos. Pero es mejor que escuchemos su trabajo y su trayectoria de su propia boca, ya que está aquí con nosotros, invitada por el profesor de antropología de la UNED, Raúl Sánchez Molina. Hoy tenemos el honor de contar en este programa que dedicamos a la antropología médica y el multiculturalismo con la participación de la profesora de Catholic University en Washington, D.C., la doctora Lucy Cohen, a la que agradecemos enormemente tanto su participación en este programa como su apoyo y su interés a la antropología en España y más específicamente en la UNED. Así que Lucy, reciba nuestra más afectuosa bienvenida y nuestro agradecimiento por su generosa participación en este programa. Lucy, su carrera como antropóloga se inicia en un periodo y en un contexto muy significativo, si no simbólico, para el reconocimiento, tanto social como político, del multiculturalismo en Estados Unidos, y más específicamente trabajando en evaluación de centros comunitarios de salud mental para el Departamento de Salud Pública de Washington, D.C. ¿Qué podía entonces aportar la antropología a la población washingtoniana a través de sus instituciones municipales y comunitarias? ¿Y cómo influyeron esas circunstancias en la antropología como disciplina en Estados Unidos? Muchas gracias, Raúl, por su generosa introducción. 2 puntos. El primero tiene que ver con salud y salud mental. Yo salí de trabajar de un hospital psiquiátrico, St. Elizabeth's Hospital, que en ese entonces tenía aproximadamente 7,000 pacientes, el más grande de Estados Unidos, a trabajar en salud mental en la comunidad que estaba empezando a descentralizarse. Entonces, yo trabajé con la descentralización de este hospital. Me tocó estar en la comunidad, que se entendía en ese entonces que era trabajo con personas con las cuales había mucha discriminación. Si usted salía de un hospital en que había estado con 7,000 otras personas, en la comunidad no era fácil. Pero fue una experiencia pionera para mí y también para el campo de la salud y para la antropología. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que Washington en ese entonces era una ciudad sureña, y sureña quería decir segregación de sus poblaciones. Los negros vivían aquí, los blancos vivían en otra parte. Las interacciones de los negros eran estas, los servicios de salud eran para negros solo, para los blancos otros, y después llegan los latinos. Fue un periodo de integración de poblaciones. Le comento en cuanto a los antropólogos que cuando Elliot Lebow hizo el trabajo de Tally's Corner, que fue el estudio de un señor negro en una esquina del centro de Washington, revolucionó la antropología
y nos hizo pensar mucho en lo que se podía hacer en Washington. Estoy segura que todos ustedes conocen este trabajo. Después empezaron a llegar nuevos grupos de latinoamericanos a Washington y a sus suburbios. Como voluntaria, yo trabajé en el Centro Católico y otras entidades tratando de que la ciudad reconociera esa presencia importante. Además, uno de los primeros grupos activos latinoamericanos era de puertorriqueñas que habían trabajado con el gobierno federal, o sea, nacional, y el grupo era muy importante, tanto que la primera presidenta de nuestro Comité de Latinos en Washington fue una puertorriqueña miembro de ese grupo, Aida Berrio. Cuando llegan los latinos, ya no había segregación estricta en Washington, pero todavía quedaba la memoria de la segregación entre negros y blancos. Los latinos ayudaron a establecer lo que ahora llamamos multiculturalismo, eso de que distintos grupos pueden vivir cerca unos con otros y que tengan buenas relaciones unos con otros. Entonces, para entender la antropología en Washington, hay que tener en cuenta esta ciudad capital, que era hasta cierto punto una ciudad sureña, que ha influido en las relaciones interétnicas y en el trabajo que hicimos en ese entonces. Formando parte del grupo fundador de la Sociedad de Antropología Médica, ¿podría explicarnos, Lucy, cuáles fueron sus objetivos iniciales, el papel desempeñado por antropólogas como Dorothea Layton o Hazel Wildman, o usted misma? Gracias, Raúl. Para mí fue un privilegio trabajar con la profesora Dorothea Layton, que fue una gran maestra e inspiración. Fue una famosa psiquiatra, casada también con otro psiquiatra, Alexander Layton, ambos de la Universidad de Harvard. Yo fui donde Dorothea porque quería aprender de ella algunas de las teorías que habían usado ellos en algunos de sus famosos libros sobre el desarrollo de la personalidad a través de los años. En la antropología aplicada en ese entonces, uno de los centros quedaba en la Universidad de Cornell. Dorothea me ayudó muchísimo, no solo conceptualmente, pero personalmente en mi trabajo. Ellos habían trabajado con los navajo, los indios navajo del suroeste. Yo trabajaba con los latinos, pero ella se interesó mucho y siempre me siento agradecida con ella. Pude ver qué era lo que hacían los antropólogos cuando usaban esos conocimientos en campos distintos, ya sean agrícolas, internacionales, en salud o en el desarrollo urbano. Por otra parte, Hazel Wildman, de quien usted me preguntó, ella y su esposo también habían trabajado en la Universidad de Harvard. En contraste con Dorothea Layton, que había trabajado en el suroeste de Estados Unidos, Hazel había trabajado en Boston, en el área del este del país. Ella se preocupó mucho más por el área de salud y qué hacer para que nos organizáramos nosotros los antropólogos a trabajo de importancia en dichos campos. Dado el hecho de que hay tantas instituciones de salud en el país, ella contribuyó muchísimo en la organización de los antropólogos y sigue siendo muy activa, sobre todo dentro de la Sociedad de Antropología Médica. Yo le colaboré mucho y aprendí en el proceso. En esa misma época está desarrollando su trabajo de campo sobre enfermedad, estrés y cultura entre inmigrantes latinos en Washington, D.C. De ahí su libro Culture D.C. and Stress Among Latino Immigrants, que fue publicado en 1979 por Smithsonian. ¿Cuáles fueron entonces sus objetivos y la influencia de sus resultados con la llegada de inmigrantes y refugiados centroamericanos? Gracias, Raúl. A mí siempre me ha interesado esa área de cultura y estrés, especialmente cómo es que la cultura influye en las reacciones que tiene la gente y sobre todo la gente que participa en procesos migratorios. De ahí salió Culture, Disease and Stress Among Latino Immigrants, mi libro. Yo creo que fue de interés y de valor y lo sigo estudiando todavía, o sea que sigo estudiando esa área de la interacción entre salud, cultura y estrés. Cuando yo empecé, el movimiento de inmigrantes y refugiados centroamericanos no se había ampliado, pero teníamos poblaciones latinoamericanas. No todos fueron refugiados, eran inmigrantes de distintas categorías, y después llegaron los centroamericanos, sobre todo como el caso de los salvadoreños. A mí me tocó trabajar con todo tipo de inmigrante, fueran de donde fueran,
y con toda clase de problemas que venían con muchos de esos problemas. Y para los que venían de áreas de conflicto, ya habíamos tenido gente que había venido con esas experiencias. No todos los centroamericanos habían tenido las mismas experiencias de conflicto y cambio, pero aprendimos todos y seguimos adelante. Además de su interés por el multiculturalismo, el género ha sido una constante en sus investigaciones, hasta tal punto que fue el foco de su tesis doctoral sobre la incorporación de mujeres colombianas a la universidad, sus profesiones y procesos de cambio cultural, que supuso entonces realizar una tesis doctoral de esas características dirigida por Michael Kenny, y cuál ha sido su influencia en sus investigaciones posteriores. Yo estoy muy agradecida con el pueblo colombiano, con las colombianas, porque aprendí mucho de ellos, especialmente de antropólogas que conocemos todavía, como fueron doña Alicia Duzán de Reichel-Dolmatov, doña Virginia Gutiérrez de Pineda, y ellas influyeron mucho en mi trabajo, así como también las doctoras Cecilia Ángel Restrepo e Inés Elvira Gautier, colegas en el campo de trabajo social. En ese entonces estaba muy de moda estudiar los procesos de innovación. Yo quería trabajar en Colombia y tenía el privilegio de que me habían invitado a dar clases allá, en la Universidad de los Andes, en el programa de antropología que estaba empezando por primera vez en la Academia Colombiana. Entonces de ahí surgió mi interés en trabajar con un grupo que fue de las primeras mujeres que entraron en profesiones liberales en el país. Ellas me colaboraron mucho y yo siempre estaré agradecida con ellas y con la generación de sus hijos que también estudié. Me interesó mucho en estos estudios conocer los procesos que las llevaron a entrar como pioneras a la universidad y el apoyo que habían tenido y lo que habían hecho después de haber terminado. También era importante para mí estudiar los ciclos de vida, lo que llamamos en antropología ciclos de vida y cómo pueden influir en los procesos a través de la vida. Eso me ha ayudado a entender a la larga cómo pueden ser los procesos de ciclos de vida, sobre todo en la mujer. Hasta el momento, Lucy sigue haciendo trabajo de campo con población migrante en la región metropolitana de Washington. ¿Podría comentarnos cuál es el papel que su participación en la comunidad ha tenido y tiene y continúa teniendo la importancia que tiene la presencia comunitaria en sus actuales investigaciones? Y por otro, ¿qué aspectos se han mantenido dentro de estas comunidades y cuáles han cambiado? Pues nosotros también cambiamos, Raúl. En primer lugar, cuando teníamos 30 años es una cosa y cuando tenemos 50 es otra. La gente cambia y los movimientos migratorios cambian también. Lo que creíamos que eran las revoluciones de ayer, vemos hoy día que se transforman también. Siempre me ha interesado el trabajo de campo en antropología, o sea, no estar en una oficina entrevistando a la gente, sino salir a las comunidades, primero conocer las comunidades y ciudades antes de empezar a entrevistar a la gente. Darme cuenta de cuáles son algunos de los cambios y procesos entre grupos y entre vecinos también. Y esos procesos son muy interesantes y les sigo trabajando y viendo también qué políticas públicas e instituciones contribuyen a la dirección en que se generan estos cambios. Me parece interesante el hecho de que en las comunidades distintos grupos de poblaciones de distintas partes del mundo hoy día están conviviendo juntos. Y eso para mí quiere decir que hay una nueva dinámica, lo que yo llamo multiculturalismo, que ya nuestras comunidades no son uniculturales, sino multiculturales. En el mes de junio, Lucy, usted participó en el Congreso de Antropología Médica que se celebró en Tarragona y que congregó a profesionales tanto a un lado y otro del Atlántico. ¿Cuáles fueron sus impresiones generales? ¿Cómo observa el desarrollo actual de la antropología médica y cuáles cree que son sus principales aportaciones, tanto dentro como fuera de la academia? A mí me interesó en primer lugar estar en Tarragona que no conocía. Claro que en una conferencia como esta, uno no tiene tiempo de entrar en detalle, de conocer la ciudad y la gente, tanto como a uno le gustaría. Lo que me llamó mucho la atención en cuanto a la gente, sin embargo, fue la participación de los estudiantes de la universidad y de otros sitios, y las enfermeras que también participaron y con las que tuve muy buenas conversaciones. Para mí,
creo que es muy importante, dadas mis experiencias en antropología médica, que sigamos trabajando en los sitios tradicionales donde se ejerce la salud, en las instituciones tradicionales donde se ejerce la salud, así como en las comunidades donde la gente maneja su propia salud y se organizan para el desarrollo de instituciones de salubridad. Hay muchas oportunidades hoy en día para la antropología médica, porque los campos de salud están también cambiando. Hay que acordarse, sin embargo, que lo que era en salud mental en un hospital de 7,000 pacientes cuando yo empecé y que les comenté, eso no existe hoy en día. Los centros comunitarios de salud mental tienen otras dinámicas y esas dinámicas se llevan a cabo dentro de las comunidades mismas. En la antropología médica, por eso, hay mucho campo por desarrollar. Las generaciones tienen campos sin límites, bajo mi punto de vista, para seguir adelante con nuevas ideas, nuevas metodologías y conceptos. Y hay en la antropología campo para observar y ver también cómo cambia la medicina a través del tiempo. No solo desde el campo de la antropología médica, sino desde la antropología en general y a partir de su experiencia, ¿cuáles serían las principales aportaciones de la antropología en el ámbito de las migraciones, multiculturalismo y políticas públicas? Bueno, hay 3 aspectos que me gustaría, algunos pocos comentarios. El primero, los movimientos de poblaciones no son solo nacionales hoy en día, son internacionales y están aumentando. Tenemos que captar entonces no solo lo local, pero lo internacional con los lazos que existen. Y hay lazos que existen que son lazos humanos y también otros como, acordémonos, el Internet y todo lo que se está desarrollando a través de esos lazos de comunicación. ¿Cómo captamos el impacto de todo esto en la cultura de las personas y en su manera de pensar? Ese es un aspecto importante. El segundo, la migración es un fenómeno que existe desde hace siglos, ya que nos movemos. Y hoy en día nos movemos inclusive mucho más, por lo que tenemos que captar hoy día cómo es ese movimiento comparado con lo que fue hace 30 años. Y también captar el movimiento de la gente por edades. La gente joven, la gente de edad media, como decimos, estamos viviendo más tiempo, entonces captar lo que es estos nuevos grupos. Para mí es muy importante este hecho de que en todas las comunidades, en la mayor parte de comunidades del mundo, estamos viviendo más tiempo. El tercer aspecto tiene que ver con el multiculturalismo. Como antropólogos, para mí, es muy importante que conozcamos con más profundidad todavía cómo ocurren esos procesos que van a tener mucha importancia, no solo en entender a las poblaciones y a la gente, pero en las políticas públicas. Y le digo, no es captar eso como si uno fuera de por fuera. Uno tiene que participar en esos procesos, cosa que no es fácil para poder captarlos y coger la matiz de sus direcciones y nuevas aportaciones que hacen. Hay que conocer las estructuras de poder y los valores que están cambiando y transformando nuestras sociedades. Tenemos que contribuir al desarrollo de políticas públicas sobre lo que son procesos humanos y culturales y los valores que son fundamentales en toda sociedad. Muy agradecida. Muy interesante, Lucy. Muchas gracias. Le reiteramos nuestro agradecimiento por compartir con nosotros sus experiencias, investigaciones e implicaciones o aplicaciones como antropóloga en el campo de la antropología médica y el multiculturalismo, así como el especial interés que siempre muestra por el desarrollo de la antropología en España y más específicamente en nuestro Departamento de Antropología de la UNED. Muy agradecido. Gracias a ustedes.